Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Les adelantábamos que esta es la última semana que nuestros columnistas están con nosotros porque obviamente les vamos a dar su correspondiente receso de vacaciones, así como todos. Así que esta es la última columna 2022, ¿ah? Sí, deberíamos decir 2022 de nuestro Lucas Serrano. ¿Cómo está, Lucas Serrano? Hola, buenos días, ¿cómo están? Gusto estar acá con ustedes. Bueno, enero siempre es continuación de diciembre, así que los años tienen 13 meses. Totalmente. Yo creo que hay que transparentarlo ahí, absolutamente. Oye, pero ha sido un año, bueno, enero, continuación de 2022, enero, un mes muy político y que entra en 2 semanas que van a ser súper vertiginosas. Lo leíamos en los diarios, esta tabla que tiene el Congreso para sacar una serie de temas antes del receso legislativo. ¿Cómo ha sido este mes de enero políticamente hablando? Bueno, ha sido un mes complejo. La verdad es que desde hace un tiempo a la fecha, yo diría varios años ya, precisamente por esta lógica de que enero es como una continuación antes del receso legislativo, por ejemplo, febrero, y que el gobierno se toma sus vacaciones también en febrero. Un mes que siempre tiene cargado con hartos eventos políticos, desde el caso Cabal y Soquimich, que explotaron durante la época estival, a incluso la reforma constitucional de Michelle Bachelet, la reforma educacional que terminó saliendo también en enero del 2018, pero, perdón, del 2017, pero entre varias cosas, la verdad es que parte intenso para el gobierno con los indultos. Que fue el último día hábil del año pasado, y el poder de las fiestas de final de año, incluso con un día feriado que se agradecía entre medio, no fue capaz de sacar el tema de la agenda, porque obviamente la seguridad sigue siendo una de esas materias que hoy día está demandando mucha atención por parte de la ciudadanía, y ciertamente esas dos cosas no sumaron. Además le agregamos las dos acusaciones constitucionales, la de la ex ministra Río y la del ministro Jackson, que estuvo bastante cerca de ser aprobada. Además le agregamos el tema del proceso constituyente, que antes que se termine este mes, o sea, nada, debiesen tener a lo menos elegido este grupo de expertos que va a ser la primera piedra en este proceso constituyente 2.0. Entonces, obviamente ha sido un mes cargado a hartas cosas. La verdad es que la agenda no se detiene, y donde el gobierno no la ha tenido tan fácil, considerando que va a tener que replantearse muchas cosas de cara a un marzo y durante un año que ya se pronostica como algo intenso. Lucas, ayer se veía, bueno, ayer Giorgio Jackson se paseó por estos programas políticos que hay los domingos y le preguntaban varias cosas, pero me quedo con su cara de extenuado. Él decía así como, este proceso fue súper desgastante. ¿Crees que desde los indultos hacia adelante han sido errores no forzados los que ha cometido el gobierno? Cuando estuvo como a punto de alcanzar la gloria, en los primeros días de diciembre, como que estuvo a punto de alcanzar la gloria de comenzar un 2023 quizás con ciertas cosas amarradas, un poco más de estabilidad, errores no forzados, autogolazos. ¿Qué pasó finalmente para que tengamos a un Giorgio Jackson hoy día que se le pregunte por parte de la prensa si tiene que cambiar ciertos aspectos de su personalidad para poder seguir en política? Así le preguntaban Bueno, ayer. Bueno, yo diría que los errores no forzados partieron desde el día uno del gobierno. Recordemos la visita de Isque Asiche a la comunidad del Temucuicui, día uno en el gobierno. Entonces, creo que ha sido una constante estos errores que vienen desde la misma gestión del gobierno, que son errores más de forma que necesariamente de fondo. Son estos errores políticos que ahí las personas que tienen un poco más de años en política también se ríen de este tipo de errores, porque son errores de novato, pero obviamente hace sentido que los cometa el gobierno que no está acostumbrado a gobernar. Esto es una coalición nueva. Desde el regreso a la democracia nosotros tuvimos bicoalicianismo que gobernó desde esa fecha hasta ahora. Entonces, obviamente, en este cambio de paradigma se han cometido muchos errores pensando ver dónde también está hoy día el cerco de la ciudadanía post estallido social, qué es lo que te permiten, qué es lo que no te permiten, qué les gusta de la política de antes, qué no les gusta de la política de antes. Y en ese sentido, obviamente, Giorgio Jackson
sin duda alguna, uno de los bastiones de este cambio generacional. Es una de las figuras más importantes que lleva unos 11 años en política muy fuertes desde el proceso de lo que fue ser dirigente estudiantil, después de lo que se fue ser parlamentario, después de participar en dos candidaturas presidenciales, la de Beatriz Sánchez y la de Gabriel Boric, de asumir un rol tan importante como las Express con el Congreso, a mi juicio. Este es uno de los congresos más difíciles que hemos tenido en mucho tiempo por la irrupción de nuevas figuras políticas y además con la complejidad que tienen estas figuras políticas nuevas. Y además de eso, donde Giorgio Jackson también ensalzó ciertas cosas a propósito de declaraciones donde ellos hablaban que es la generación que él representa, la que hoy día gobierna, tiene una escala de valores distinta a la de la generación anterior, donde ahí, a mi juicio, hubo un poquito de quizás de soberbia al respecto en esas declaraciones. Entonces, todo eso se le junta con algo que lo decía muy bien Pinicho Navarrete en la tercera este fin de semana, que es el peso de gobernar. Lo que Portales llama el peso de la noche. Se siente sobre los hombros gobernar un país. Y menos mal que se siente, porque si no sería difícil. Y en ese proceso creo que el caso de Giorgio Jackson es emblemático también por el tipo de figura que era. Es un comisario político muy importante de apruebo de dignidad. Entonces, obviamente, ha sentido el peso de este año. Porque además, si nosotros nos preguntamos cómo hemos sentido el gobierno de Gabriel Boric, y yo estoy de acuerdo con su apreciación, a finales como en noviembre, diciembre, creo que habían logrado enderezar bastante el buque, pero ¿Cierto? ha sido un Sí. gobierno que para no llevar ni siquiera un año se ha sentido largo. Por otras cosas también, no solamente por Llevan culpa del gobierno, 50 años en el. claro, pero también por el proceso constituyente, también por la agenda, también porque todavía, por la salida de la pandemia, etcétera, por un montón de cosas. Pero obviamente el peso se siente del proceso. Y ahí obviamente la pregunta, aún creo que políticamente no es tan importante, pero tiene que ver mucho con cómo se figuran estos programas, porque obviamente la personalidad del ministro Jackson le tiene que preocupar a una sola persona, que es Gabriel Boric, porque todos los cargos de presidente, es decir, de ministro, están a la exclusiva confianza del presidente de la República. Pero obviamente demuestra el proceso de cómo estamos enfrentando hoy día acercarnos hacia nuestros parlamentarios, o sea, hacia nuestros ministros, y el desgaste que tiene la política hoy día es mucho show mediático también. Lucas, pero el haber zafado de alguna manera la acusación constitucional lo exime de algún eventual cambio de gabinete, ¿no? ¿Le da cierta seguridad? Es que ya Yo lo creo que sí, cambiaron ya. Sí, pero si se vuelve a hablar nuevamente de cambio de gabinete. sí, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, la verdad es que al gobierno le hubiera complicado mucho que hubiese pasado en primera instancia esa acusación constitucional porque se suspende inmediatamente el ministro Jackson y hubiesen quedado con una con una cartera tan importante como es desarrollo social, sobre todo para las intenciones del gobierno, congelada, con una de sus figuras más fuertes congelada. Entonces, quizás hubiese forzado un cambio de gabinete. Yo creo que con esto hay un aguante. La verdad es que también por un tema de señal política, sacar a Giorgio Jackson es muy fuerte. Entonces, yo creo que va a aguantar. Yo creo que el gobierno va a aguantar quizás marzo, abril, un cambio de gabinete. Ya tuvieron que hacer uno por el tema de la ex ministra de Justicia. Entonces, yo creo que sale un poco, no necesariamente fortalecido, pero sí, por lo menos con el piso algo intacto Giorgio Jackson, porque el gobierno igual se jugó para protegerlo, entonces cambiarlo sería bastante desprolijo de su parte. Analía Uriarte y Carolina Toá jugaron muchas cartas, que incluso quemaron algunos puentes ahí para poder lograr que la acusación no tuviera fruto, con una Cámara de Diputados que, insisto, es súper impredecible. Lucas, y volviendo un tema, un poco al tema de los errores, por así decirlo, no forzados del gobierno, que este año tuve un primer año complejo, volvió al rescate figuras antiguas como Carolina Toá. ¿Qué tanto gana la política, por así decir, tradicional, que había sido bastante cuestionada por los que hoy son gobierno en periodo de campaña? ¿Qué tanto ganan así pasivamente, dejando que el gobierno comete errores, digamos? Aparentemente se va reivindicando algunas cosas de la manera, digamos, bueno, insistamos, comillas, antigua manera de hacer política. Bueno, yo creo que desde hace un tiempo ya hay una reivindicación, incluso desde antes de que el gobierno partiera, considerando que el gobierno no tenía por qué ofrecer
tanto ingreso a este socialismo democrático hacia el gobierno, que también lo hemos visto en regiones, acá, en Ñuble, en la Araucanía, en todos los lugares, el gobierno ha descansado también en figuras más tradicionales de la política, porque quizás no lo dijeron durante la campaña, pero sí el momento de hacer gobierno, hay un reconocimiento también a la trayectoria política de esta vieja escuela, si se le quiere llamar, esos tan cuestionados 30 años, que incluso después del proceso del rechazo en el plebiscito de salida, también siento que salen más fortalecido. El ingreso de Carolina Toá y Analía Uriarte responde precisamente a eso. Hoy día el problema que están teniendo el formar una lista de convencionales es precisamente porque todavía queda quizás un alma dentro de Apruebo Dignidad o dentro de la coalición gobernante que no está tan de acuerdo con esa apreciación que tú acabas de hacer. Pero la verdad es que no es fácil gobernar. Y yo creo que eso es aun cuando parezca obvio, creo que es una lección que la están sintiendo más y que se siente más durante el proceso de gobernar, porque cualquier cosa puede ser un error político, no forzado como lo que hemos visto en estos días. Todo puede ser un error Todo político. puede Hasta ser las un error vacaciones que político. puede tomar Gabriel Boric. Claro, entonces finalmente la experiencia algo suma y algo sirve para estos procesos. Y finalmente ahí el gobierno tiene que lograr conciliar las dos almas que tienen, porque finalmente si el socialismo democrático ha entrado tan fuerte dentro del gobierno es porque hay un alma de eso ahí. Porque cuando uno escucha las declaraciones del presidente Boric, sobre todo en los momentos complejos, son declaraciones que apuntan hacia un socialismo democrático más que una postura más de la que tendría Daniel Jadwe, por ejemplo, que es quizás el otro espíritu que está dentro de Apruebo Dignidad. Pero obviamente eso no quiere decir que el presidente Gabriel Boric no trate de responder a esas dos almas, sino no se explica los indultos. ¿Por qué? Porque los indultos, independiente de que sea algo que han usado todos los presidentes de la República, generalmente iba un poco más hacia un tipo de personas privadas de libertad, incluso en cantidades, en cambio aquí era un poco más hacia las señales políticas. Entonces, finalmente, esas dos almas yo creo que este año van a tener un momento muy difícil porque es un año que a lo menos en lo económico, considerando que también la reforma tributaria es una de las cosas que hay que dejar zanjada idealmente antes del ciclo de marzo, va a ser un año duro, un año donde estos dos espíritus van a estar en constante lucha, sobre todo porque van a tener un proceso constituyente también nuevamente a su costado. Y ahí finalmente yo creo que hay que aprender de los errores del pasado, pero también hay que tomar en consideración los aciertos también que se lograron hacer en tiempo pasado. Lucas, la oposición, lo cierto es que si bien ha estado bien atenta ahí a las jugadas del gobierno, como siempre, los ha dejado de cierta manera gobernar, han tenido cierto aire. Eh, ¿Cuál va a ser el rol en este 2023 finalmente de estos grupos que hay? Tenemos pero un sinfín de colores en la oposición. Entre ellos mismos también hoy día hay ciertos dardos que se tiran entre los extremos y los que en realidad quieren dejar gobernar, pero ya han aparecido ciertos llamados de decir, dejémoslos gobernar, ayudemos en ciertos temas. También la ministra vocero ha llamado así como, oye, sentémonos a conversar independientemente de estos temas. ¿Va a haber un ambiente colaborativo o se va a poner más dura la cosa para el oficialismo? Es complejo porque no hay un solo espíritu también en la oposición. La verdad es que, y lo vimos con la acusación constitucional del ministro Jackson. Por un lado, tenemos a un grupo de personas como los republicanos, por ejemplo, que van a Que estar querían la dispuestos cabeza de a ellos. claro, pero van a estar dispuestos quizás a cualquier error, no prestar ropa ni tratar de darle una mano, sino dejar caer rápidamente al gobierno. Pero también tenemos espíritus de incluso algunos parlamentarios de oposición que votaron en contra de la acusación constitucional, comiéndose todo lo que eso significa para el sector y para las redes sociales, etcétera, y basándose en antecedentes jurídicos. Entonces, finalmente, no hay que olvidar que también la oposición tiene un rol de construcción, sobre todo en un país como el que tiene la institucionalidad, donde hay que pasar por el Congreso, donde de repente hay quórum que necesitan unidad. Entonces, obviamente, el rol de la oposición es necesario. Y los grandes y los mejores momentos del siglo político pasado, a propósito de lo que hablábamos en la pregunta anterior, se nace también esta lógica de generar puentes, incluso
con visiones contrapuestas de sociedad se lograba generar puentes, la UDI y el Partido Socialista eran capaces de sentarse y sacar un proyecto donde los dos estuvieran conformes, y eso hoy día igual se echa un poco de menos, la verdad. La verdad que el proceso constituyente, la negociación del proceso constituyente 2.0 fue casi traumática, y sobre todo porque hoy día tenemos muchos más caudillos dentro de la política. O sea, figuras como Gaspar Riva no van a dejar que prestarle ropa al gobierno, sino van a aprovechar de capitalizar cada vez que se genera un error para poder también posicionar ellos su agenda y su interés. Lo mismo, en general, eso ocurre mucho para el Partido de la Gente. Entonces, ¿cómo se articulan estas nuevas fuerzas políticas? Y por eso yo planteaba hace un rato que este es uno de los congresos más difíciles que hemos tenido desde el regreso a la democracia. Es precisamente porque hoy día, gracias al quiebre en el sistema binominal, se permite mucha más ingreso de fuerza, pero esa articulación de esa fuerza y esa trayectoria política les falta. El Partido de la Gente, no es que los quiera usar mucho de ejemplo, pero tuvo dos grandes negociaciones el año pasado, que fue la reafirmación de la Cámara de Carol Cariola, y además este proceso constituyente, y en las dos se quebraron, y en las dos terminó con salida de gente dentro de la bancada del Partido de la Gente. Entonces, esos son procesos que la oposición también tiene que vivir, y por lo mismo, la lógica de articulación de lo que vamos a encontrar en 3 años más o a la próxima elección presidencial de cómo va a estar posicionada la oposición puede ser distinta a la de ahora. También ellos tienen problema de armar una lista única para el proceso constituyente y hay algunos que lo descartan de facto que vayan en una lista única. Entonces, yo sí soy de la idea que para un país construir, la oposición tiene que estar dispuesta a sentarse a la mesa. Y obviamente, ¿cómo afecta eso en la política? Por ejemplo, en la mesa de seguridad. Eso es un muy buen ejemplo que, debido a los indultos, casi toda la oposición, la verdad, se sale de la mesa de negociación, de la mesa de seguridad, atribuyendo el tema precisamente de los indultos. Entonces, es complejo ver también cuánto están dispuestos incluso a ayudar al gobierno. Lucas Serrano, nuestro columnista, haciendo esta previa antes del receso también. Él también se va a receso. La política se va a receso y Lucas Serrano se va a receso también. Oiga, gracias por todo este 2022, por los comentarios. Hemos pasado, siento que llevamos tanto tiempo conversando de tanto tiempo. Pareciera que una vida completa. Muy largos los procesos. Una constitución se escribió y se rechazó mientras estuvimos haciendo todos estos comentarios. Esta columna. Así que queremos agradecerte, Lucas, por parte del equipo y también de nuestros auditores, el que nos hayas acompañado y esperamos que tengas un delicioso descanso para que vuelvas ahí con todas las energías en lo que va a ser el inicio de 2023 para ti y para nosotros. Así es. Están para todos. Bueno, muchas gracias, siempre dispuesto para lo que necesiten y un saludo a todos los que nos están escuchando. Un abrazo y buena semana. Buena semana, Éxito. Lucas. Cuídate. Hasta luego. Ahí lo teníamos, nuestro columnista Lucas Serrano. Pueden encontrar su columna en www.elconquistadorconcepcion.cl, también en nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar todas las columnas. Lucas viene hace mucho rato, tiene razón. Pasaron elecciones, un proceso constituyente, un rechazo a una nueva constitución y aquí estamos, firmes. Y después del receso, un año donde se definen muchas cosas. Muchas cosas además, porque Muchas esto no cosas. para.